La palabra de hoy, si puedes poner la gráfica, Karencita, la de la cueva, ¿sí? Se llama Una canción desesperada. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Una canción desesperada. Y para eso, quiero que antes de ir a la palabra, nos tomemos un minuto, cierre sus ojitos ahí sentadito como usted está. Y quiero orar por esta palabra, Señor. Oro, Dios mío, por mis hermanos que han llegado para oír esta palabra, este mensaje. Ellos que necesitan, Dios mío, ser ministrados. Oro, Señor, por mí, para que lo que yo hable, Señor, venga y provenga y salga única y exclusivamente de tu corazón, de tus palabras. Yo, Señor, soy simplemente un portavoz. Usa mi vida. Ayúdame, Señor, dame la gracia, dame la sabiduría para explicarla bien, para que seamos todos edificados, bendecidos, fortalecidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 4. No hay problema. Vamos a ir al Salmo 142. ¿Qué salmo? Ay. ¿Alguno vio la película La Momia de, ¿cómo se llama? Brendan Fraser, no sé cuánto. ¿Ah? ¿Sí? La momia, ¿se acuerdan? La primera momia era divertida. O sea, no la momia en sí, la primera película. Porque cuando se levanta, le voy a contar un poquito la historia para que usted entienda de qué le estoy hablando. Cuando la momia, es la Reina Valera, por favor, Karencita. Cuando la momia se levanta, empieza a buscar adeptos y los hipnotiza de alguna manera. Y la persona que habían momificado se llamaba Imhotep. Y todos los seguidores iban, Imhotep, Imhotep, Imhotep. Y todos hablaban lo mismo. Yo no quiero Imhotep aquí. Imhotep. Yo quiero que usted se sienta libre. Si usted siente deseo de decir amén, diga amén, porque está totalmente de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, yo me voy a dar cuenta por su rostro. Pero quiero que usted se sienta en libertad, no como Imhotep, que tenían que repetir la misma canción. ¿Sí? Ahora, eso era para capturar su atención. Vamos al Salmo 142. La palabra de hoy se llama Una canción desesperada. Lamentablemente, ahí usted no puede ver lo que dice en la Biblia, pero sí los que trajeron su Biblia van a compartir conmigo el título. ¿Qué dice el título de este salmo? El Salmo 142. ¿Tiene un título? De uno, no se amontonen. A ver. Petición de ayuda en medio de la prueba. Y después abajo dice algo más. Oración que hizo David cuando estaba en una cueva. Vamos a la palabra del Señor. Dice así la Escritura: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. David era un prolífero escritor. Él escribía canciones. Los salmos son canciones. ¿Sí? Y este hermoso salmo es una de esas tantas canciones que compuso el rey David y que fueron recopiladas junto con otras canciones de otros poetas israelitas en el libro de los Salmos. Salmos, dentro de la Biblia, es un libro de canciones. Ahora, nosotros en la cultura popular conocemos que la música como elemento, como no sé cómo llamarlo, como una sustancia, la música en sí transmite emociones, ¿cierto?
te puede ayudar o también te puede tirar más para abajo. Si usted ha escuchado alguna vez, después de una ruptura, por ejemplo, amorosa, una canción romántica, a usted le va a dar pena, porque va a evocar recuerdos. Entonces, de repente se va a encontrar escuchando a la gata bajo la lluvia y usted se va a poner a llorar. Lloverá y ya no seré tuya. ¿Cuántos pecadores como yo saben la canción? Seré la gata. ¿Y qué más dice? Y maullaré por ti. ¿Ve? Todos son pecadores, pues todos se la saben. La música evoca, trae consigo emociones, es parte de nosotros. No les iba a contar esto, pero se lo voy a contar. Aprendí hace mucho tiempo atrás que la música fue creada por Dios, a pesar de que la gente no lo sepa o piense que no. Y al igual que todas las cosas que provienen de Dios, se parece a Él. La música no tiene un carácter religioso, tiene una esencia espiritual que es diferente. ¿Sí? Nosotros los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. La música tiene ritmo, melodía y armonía. Se parecen. Y cuando entendemos que la música, no solo la música, sino que el contenido de la música, lo que va acompañando a la melodía, que es la letra, cuando entendemos que esta letra puede afectar de cierta manera, o para bien o para mal, nuestro estado anímico, se transforma en una herramienta. Y ahora quiero que nos centremos en la vida de David, porque David conocía esto. Él desde muy temprana edad, en su juventud, había escrito canciones, él cantaba muy hermoso, tocaba el arpa muy hermoso, y durante toda su adolescencia, él desarrolló una relación con Dios a través de su poesía y su música. Y este salmo que nosotros leímos, el Salmo 142, habla de un evento de la vida de David donde no lo estaba pasando muy bien. David había sido ungido rey cuando era muy jovencito. Lo ungieron rey, pero no comenzó a ser rey de inmediato. ¿Sí? No estoy hablando de David, de este David, estoy hablando del rey David. David había sido ungido rey, había sido seleccionado por Dios para gobernar a su pueblo, pero desde ese momento hasta cuando reinó pasó un tiempo. Ahora, qué tremendo es que Dios te elija para algo, ¿cierto? Qué lindo es saber que Dios te escoge para algo. Pero entre ese momento en que el profeta Samuel derrama el aceite sobre su cabeza y le dice, Dios te ha ungido por rey, por príncipe de su pueblo, hasta el momento en que él asume el trono, pasan varios años y muchas cosas. Y ese tiempo debemos aprender hoy que se llama proceso. El proceso en que David se transforma de un pastor de ovejas a un rey. Y seguramente usted ha escuchado esto en la iglesia o fuera de la iglesia muchas veces acerca del proceso. Cuando pasamos por alguna situación, normalmente los pastores le decimos a la gente, tranquilo, este es el proceso de Dios para ti. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Yo se lo he dicho a alguien. Si no se lo he dicho, en algún momento se lo voy a decir. Entendemos por proceso ¿qué cosa? A veces nosotros pensamos y entendemos que al entrar nosotros en el proceso de Dios, se nos transforma casi por asociación en un sinónimo de problemas. Lo sentimos así. Cuando alguien te dice, no, tranquilo, este es el proceso de Dios. Tú tienes que confiar, Dios te está procesando. Pero entendemos que el proceso puede ser como la licuadora, que nos meten ahí y nos trituran y nos cambian. Y en cierta medida sí.
Pero yo quiero que nos centremos correctamente en lo que significa proceso, porque proceso no es sinónimo de un castigo de Dios para ti. El proceso no es sinónimo de que toda la vida vas a tener que llevar una cruz o que toda la vida vas a tener que sufrir algo. Proceso, según la Real Academia de la Lengua Española, es la acción de ir hacia adelante, eso es una definición, el proceso en el transcurso del tiempo, también es un proceso, y también es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de algo, una operación artificial. Eso define el diccionario. Ahora, un proceso es un conjunto de actividades planificadas. Diga conmigo, planificado. El proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número X de personas, de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. O sea, el proceso es algo organizado. ¿Qué más? En líneas generales, un proceso consiste en un grupo de acciones que se ejecutan para alcanzar un determinado objetivo. El proceso es algo planificado para alcanzar una meta. Y yo quiero que entendamos que el proceso no es ni bueno ni es malo. El proceso simplemente es tiempo, momentos, etapas, temporadas. Y a David le tocó vivir una parte de este proceso, una temporada de su proceso entre que fue ungido hasta llegar a ser rey en una cueva. Por eso la foto, si puedes ponerla, Karencita, muestra a una persona entrando a una cueva. David se encontraba en una temporada muy, muy difícil y quiero ponerlos en contexto. Nuestro conocimiento general de la historia de David comienza cuando el rey Saúl mete la pata y es rechazado por Dios, ya no va a ser más rey, y el Señor le dice al profeta Samuel: necesito que unjas un nuevo rey. Y le dice el Señor: ándate a la casa de tal persona, Isaí, en la ciudad de Belén, ese hombre tiene hijos, tú me vas a ungir a un rey de entre sus hijos. ¿Sí? Ahí comienza la historia de David, el rey, para nosotros. No tenemos otro más antecedente anterior. Luego, ¿qué podemos ver? Después de ese evento, David logra notoriedad a nivel del pueblo, ¿cierto? Se hace popular porque logra una victoria extraordinaria matando a un gigante, a Goliat. Eso es lo segundo que sabemos de David. Y desde ahí, en lugar de solamente recibir bendición de Dios, David, solamente en lugar de recibir aplausos y el amor del pueblo porque había logrado una victoria, David comienza un tiempo, un proceso de preparación y en lugar de eso empieza a recibir persecución. Cuando mata a Goliat, el rey Saúl hace una oferta porque nadie quería enfrentar al gigante. Entonces le dice: bueno, el hombre que mate al Goliat, yo le voy a dar a mi hija como esposa. Entonces, esto cuando sucede, cuando David mata al gigante, efectivamente el rey le entrega a su hija Mical como esposa. O sea, se transforma en yerno del rey. Pero en vez de recibir aplausos y cosas buenas, David recibe el rechazo del rey porque el rey se pone celoso. Cuando venían de regreso de la guerra, se acostumbraba en ese tiempo que las niñas jóvenes, las doncellas, salían a danzar recibiéndolos a los victoriosos. Entonces cantaban las niñas y decían una canción: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y eso provocó el celo de Saúl. Y dijo: mira, ¿cómo a este todavía no es rey, no es nadie, y le dan 10,000 y a mí me dan miles? Y se puso celoso y empezó una persecución, intentó matarlo. Y esta escena de la que estamos hablando sucede cuando el rey Saúl se propuso matar a David y matarlo bien muerto. Que no tuviera oportunidades. Donde estuviera, lo perseguía. Atentaba contra su vida de cualquier forma. Entonces David decide arrancar y se va a esta cueva que se llama Adulam. ¿Cómo se llama la cueva? Adulam.
Y la cueva de Adulam es un lugar muy especial y en el cual yo quiero que nos centremos hoy día, porque toda esta historia que yo le conté aparece en el libro de Primera de Samuel, pero vamos a leer nosotros el evento puntual en Primera de Samuel capítulo 22, los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora yo quiero que analicemos esto, analicémoslo muy bien. Imaginemos el panorama y quiero que hoy día podamos aprender que aún en medio del proceso de Dios para nosotros, podríamos eventualmente pasar una temporada en Adulam, vacaciones en la cueva. Eventualmente hay una posibilidad que tú y yo en algún pasaje de nuestra vida cristiana nos encontremos en una cueva. ¿Cómo son las cuevas? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar alguna vez o ha visto alguna cueva. Yo solo por reportaje en la tele, nunca he entrado a una. La cueva más grande que pude ver fue, no sé, la de algún animal que cabía solo él en el campo. Pero no he podido entrar a una cueva. Pero hoy día, como tenemos los medios, internet y todo, podríamos saber cómo es. Por lo que se ve, es un lugar húmedo, frío y muy oscuro. Con mal olor. Hay animales que viven en las cuevas. Los murciélagos viven ahí y llenan de sus deposiciones y todo. No es un lugar agradable vivir en una cueva. Y David tuvo que pasar una temporada en un lugar así, arrancando. Ahora, el sentido figurado, ¿qué significa estar en una cueva? Pasar por una temporada que nada te sale bien. Pasar por un tiempo donde los planes no te resultan, la salud no te acompaña, la familia tiene problemas, los hijos te dan dolores de cabeza o se enferma alguien, tu trabajo está mal, la vida en general, las relaciones no funcionan, qué sé yo. Y el interior de la cueva no es un lugar agradable, como les decía, es frío, tétrico, húmedo. Y lo peor es que muchas veces el estar dentro de la cueva va a ser igual que en el caso de David. No era su culpa, pero estaba allí. Lo fueron arrinconando hasta que no encontró un lugar más seguro y se tuvo que esconder. Y muchas veces nos vamos a ver expuestos a pasar una temporada así. Pero quiero que sigamos mirando a David, no a él, por favor. Miremos a David, al rey David. Si consideramos la vida suya, David era un candidato seguro a una depresión. ¿En serio, pastor? Sí. Y yo le voy a mostrar por qué. Cuando lo ungieron rey, su papá lo ignoró. Tenía 7 hijos. Se acordó de los 6 más grandes, que eran fuertes, ya eran grandes. A medida que el profeta le decía, necesito ungir a una persona, llámame a tus hijos. Y lo fue llamando uno por uno y ninguno escogió al Señor. Tanto que el profeta le dice, ¿no tienes más hijos? Y ahí el papá se acuerda, verdad, pues sí, hay uno que está cuidando la oveja, pero él es chico. O sea, olvido de su padre, relegado a no ser digno de. Su familia le hizo la guerra. Sus hermanos lo menospreciaban. Sus hermanos, que ya eran grandes, cuando vino la guerra con Goliat, con los filisteos, ellos sí estaban en batalla. Y su papá le dice, mira, toma estos pancitos, unos quesitos, una botella de vino, qué sé yo. Ándate a ver a tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Y parte David cargado ahí con los regalitos. Y cuando llega, los hermanos le dicen, ay, ¿para qué viniste tú? Solamente vienes por curiosidad. Eres morboso. Le estoy traduciendo lo que dice la Biblia. Eres morboso. Solamente quieres saber qué pasa. Y él le dice, no, yo no he hecho nada, yo les traje esto. Pero por el hecho de estar ahí, sus hermanos lo menospreciaron. ¿Se da cuenta? ¿Qué otra cosa? Cuando empezó a ver la cosa un poco mejor, que mató al gigante, le dan una esposa
una proyección, quizá él puede haber dicho, mira, Dios me está bendiciendo en realidad. Su suegro se pone celoso y empieza a perseguirlo para matarlo. ¿Era o no era candidato para una depresión? Cualquiera hubiera tenido problemas con eso y habría estado temeroso, habría estado lo mínimo estresado. Entonces, cuando estamos pasando por este tipo de situaciones donde pareciera que ya no hay salida, tenemos que entender lo siguiente. Dios nos hace pasar por el proceso o en el proceso por algunas razones. Y yo quiero compartir con ustedes hoy día 3 razones. ¿Cuántas? 3. Solo 3. Y para aquellos que anotan y me reclaman porque no digo cuáles son los puntos, este es el punto número 1. Dios te lleva a la cueva para reordenarte la vida. Salud por eso. Dios tiene que tomar el control y te lleva a la prueba para darnos indicios de hacia dónde tenemos que ir. No es solo un tiempo para que nos pongamos a llorar. Es el momento de escuchar lo que Él tiene que decirnos. Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, nuestra mayor reacción, nuestra primera reacción, ¿cuál es? Rabiar, llorar, nos viene impotencia, nos viene el dolor, nos viene la rabia, la angustia. Situaciones que son muy humanas, pero que no son las correctas. Y como en todas las cosas en el reino de Dios tenemos 2 opciones. ¿Cuántas tenemos? Hay 2 opciones, 2 caminos que podemos tomar para enfrentar nuestro paso por la cueva de Adulam. Primero, hacer como hace la canción, llorar y llorar y no salir de ahí. Y dejar que la pena y tristeza nos consuma, la preocupación, la angustia, los diagnósticos, lo que dice el banco, lo que dicen los médicos, lo que dicen los demás. Cuando tú le pones atención a eso, lloras. Lloras porque no ves esperanza. Entonces estás en la cueva, pero estás mirando hacia el fondo de la cueva. ¿Sí? La situación está, ya estás dentro de tu cueva, ya estás huyendo, estás en un lugar oscuro, no sabes hacia dónde va, pero hay un lugar de donde proviene luz. ¿Cuál es ese lugar? El exterior. Entonces, podemos nosotros tener la opción de llorar y llorar y meternos más profundo en el interior de la cueva hacia el dolor, o la opción número 2, que es aprovechar la oportunidad para escuchar a Dios y entender su plan. ¿Cuántos quieren tomar la opción número 2? Yo quiero escuchar a Dios. Ahora, ¿es fácil? No. No es fácil porque estando en la cueva tú estás a ciegas. Estando en la cueva tú caminas a tientas. El terreno es pedregoso, no es terreno liso. Te puedes tropezar, te puedes caer. Estando en situaciones, nos vemos enfrentados a nuestro propio carácter. Nos miramos al espejo y a veces no nos reconocemos cuando estamos en un problema. Ahora, ¿por qué es importante aprovechar la oportunidad para escuchar al Señor y entender su plan? Porque el plan de Dios no siempre nos resulta lógico. El plan de Dios a veces nos resulta lo más ilógico que hay. A veces no entendemos por qué Dios va a querer hacer algo conmigo de esta forma o por qué Dios me hace pasar por situaciones. Cuando yo me enfermé no tenía idea por qué Dios me estaba haciendo pasar por eso. Casi me morí, fue terrible. Y no lo entendía hasta cuando aprendí a escuchar la voz del Señor y entender su plan. ¿Quién no ha querido alguna vez desaparecer? ¿Alguna mamá le ha dicho a su hijo, un día me voy a ir y ahí me van a echar de menos? ¿Se lo han dicho? Hay mamás que lo hacen. Yo trato de entender ese grito de auxilio en la desesperación quizá de la situación familiar, el estrés. Todos hemos querido salir arrancando y que nadie sepa dónde estamos.
como David. David llegó a la cueva solo. ¿Con quién llegó? Solo. Llegó solo. Pero mire lo que pasa. Primera de Samuel 22, no lo pongas, Karencita, yo lo voy a leer, dice, yéndose luego de David, de ahí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos, ojo con los hermanos, y toda la casa de su padre, la casa de su padre, su familia, lo supieron, vinieron allí a él. ¿Qué pasaba con estos hermanos antes de que matara a Goliat? Lo menospreciaban. Ahora David estaba en posición de ayudarlos. No. Estaba huyendo. No tenía posibilidad, no tenía recursos, no tenía nada más que su propia vida. Sin embargo, cuando lo ven mal, David está huyendo, lo quieren matar, algo ocasiona que su familia entera va y se reúne con él. Ya David no estaba solo. ¿Sí? Versículo 2 dice, y se juntaron con él, las joyas, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Gente formidable. Todos los que tenían problemas hicieron causa común. Ojo con esto. Yo soy David. Me voy a la cueva, no quiero que nadie me vea. Estoy conmigo. Quiero estar solo. No quiero que nadie me hable. Y el Señor empieza a juntarle a su alrededor personas. David no quiere saber de nadie. Necesita tiempo para estar seguro. Siente cosas. Siente. Pastor, ¿qué hago con lo que me pasa? Si son cosas normales, ¿cómo no voy a estar preocupada? ¿Cómo no voy a estar preocupado? Sí, es normal sentir y es bueno sentir. Las personas que no sienten nada son anormales. Es bueno llorar, desahogarse. ¿Sí? Cuando tenga pena, abrace un zapato. Porque un zapato consuela. Ese es muy malo, ya anótenlo para no decirlo más. Denle un aplauso al Señor por los chistes malos de su pastor. Ahora, los planes de Dios son extraños. Yo estoy solo, estoy triste, no quiero saber de nadie, quiero comerme un gusano. Y el Señor pone a mi alrededor aquellos que me despreciaban. No creo que su carácter haya cambiado mucho. Yo creo que los hermanos de David le hacían bullying. Creo que lo trataban mal. Pero ahora los vemos reunidos con él. Pero yo me imagino a David ver llegar a su familia y ¡oh, lo que me faltaba! ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Le pasaría eso a usted? Además de todos los problemas que tengo, ahora tener que andar lidiando con ellos. Y no suficiente, llegan todos los afligidos, todos los endeudados. Yo me pongo en el lugar de David. Cuando ustedes tienen un problema y ven a la pastora o al pastor desocupado, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pastor, pastora, mire, me pasa esto. 400 personas eran alrededor de las que llegaron. Todos y cada uno llegaron a hablar con David. Se mandó la consejería más larga de la historia. 400 personas. Entonces, quiero que nos centremos en esto. Es importante saber entender el plan de Dios porque aún estando en medio de una cueva, Dios quiere usar tu vida para guiar a otros, para ayudar, para sostener a otros que están peor que tú. ¿Es lógico? Pero sigo siendo el rey. No es lógico. Dios no es lógico. Él no actúa como nosotros lo haríamos. Él no piensa como nosotros lo haríamos. Necesitamos entender que Dios va a usar tu vida aún
en medio de la cueva. Y este es el punto número 2. Anótelo. El proceso no es un castigo de Dios. Simplemente es Dios mismo moviéndonos en la vía correcta para que alcancemos nuestro propósito. Dios te va poniendo en la vía correcta. Él te va guiando o empujando hacia el lugar correcto. Aunque sea doloroso. Aunque sea doloroso. He visto imágenes donde alguien va guiando a su perro, ¿cierto? Lo lleva con su correíta y todo, y tienen que o cruzar un puente o subir a una escala mecánica, y el perrito no quiere porque le da miedo. Y el dueño o el amo lo toma y le dice, no, vamos, si es seguro, sígueme. Y el perrito no quiere y trata de arrancarse. ¿Han visto cosas así, no? Y el amo lo tiene que tomar en brazos y lo lleva hasta al otro lado. Y ahí el perro dice, ¡ay, verdad! No era tan terrible. A veces nosotros somos así. Nos duele el cuello de tirarle la cuerda a Dios. Y el Señor nos dice, tranquilo, vamos, yo te llevo. Pero como no vemos lo que hay detrás, confiamos en lo que nosotros estamos sintiendo, creyendo y sabiendo. Volvamos a David. David había sido ungido rey, pero para reinar necesitaba un ejército. No podía ser solo una persona. Para reinar necesitaba tener apoyo, recursos. Y él empieza a entender que el tiempo que Dios lo lleva a esa cueva es para formar un ejército. Le da al Señor el ejército más especial, uno compuesto por todos los afligidos, por todos los endeudados, por todos los que tenían amargura. ¿Usted se ha encontrado con alguien amargado? ¿Cómo son los amargados? Amargos. Desagradables. Usted los invita a un asado y encuentran malo todo. Los invita de vacaciones a las Bahamas y no les gusta el avión, no les gusta el hotel, no les gusta que haya chanchos ahí en las islas. Todo lo encuentra feo. Ay, no, es que hace tanto calor. Amargados. Amargura es un terrible problema. Esa clase de gente era el proyecto de ejército para David. Ahora, el Señor lo pone al frente de ellos, dice el mismo libro de Samuel, capítulo 22, fue hecho jefe de ellos. Aún estando en la cueva, Dios te quiere poner al frente. Por eso es que la prueba en sí, la cueva en sí, el proceso en sí, la aflicción en sí, no puede ser un motivo para que nos detengamos. Dios te está proyectando y por eso es necesario entender que el plan de Dios siempre va a ser bueno para ti y confiar que Dios te va a llevar a lo mejor, que Él te va a llevar a lo mejor. Si quieren poner ese un poquito más cerca, yo creo que les serviría un poquito más. Ahora, estando allí en la cueva, David no solo planificó y vio una oportunidad, no solo vio, bueno, sí, hay gente aquí, voy a levantarme. No, él tuvo que pasar un proceso, él tuvo que entender y tuvo que fortalecer su fe. Y lo que hizo cambiar su estado emocional de alguien fugitivo y perseguido a un líder, el estado emocional tuvo que cambiar. Lo que hizo que cambiara fue la relación con Dios. No pudo ser de otra manera. Por eso es que es importante recordar el título de esta palabra, una canción desesperada. Cuando David forjaba su relación con Dios, en medio del problema, del proceso, en medio de la situación, adoraba, cantaba, también se quejaba. Mientras él estaba en la cueva, escribía salmos y luego de escribirlos los cantaba y adoraba a Dios. Cuando leíamos el Salmo 142, vemos que él le expresa al Señor todo lo que le pasaba. Primero se queja. Voy a exponer mi queja ante Dios. Clamé al Señor y le expuse mi queja. Algo malo me está pasando, Señor. Se juntaron contra mí los malos. Estoy siendo perseguido.
Eso estaba pasando en la vida de David y él se lo habla al Señor. Pero luego, mientras estaba sintiendo dolor, soledad, angustia, luego en el proceso, en medio de que estaba escribiendo, se va llenando de fe. Y se va llenando de esperanza y empieza a declarar que su Dios es más grande. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice el verso 3 del Salmo 142, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Verso 5, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y tú eres mi porción en la tierra. O sea, tú eres mi recompensa aquí. En medio de la aflicción, él adora. En medio de la cueva, él canta. En medio de la oscuridad de la cueva nace una canción desesperada que llega a tocar el corazón de Dios. En medio de la cueva. No después del proceso. Es en medio, es atravesando el valle de lágrimas. Ahí es cuando el Señor te hace pasar al otro lado. Cuando estamos en la situación, cuando estamos en el conflicto, si tú decides llorar y llorar y volverte a llorar y volverte a revolcarte sobre tus lamentos, nunca vas a salir de ese estado. Pero si tomas tu tiempo para, mientras estoy sintiendo los aguijones por todos lados que me duelen, me traicionaron, siento todavía la cicatriz del puñal aquí en la espalda, me dejaron solo, me falló aquel a quien yo más admiraba, yo seguía. Siento el puñal aquí, pero aún así, con el dolor, yo sé que tú eres mi escudo. Habría yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Salmo de David, palabras de David. La canción desesperada que llega al corazón de Dios nace en medio de la cueva y esto da lugar al punto número 3. El momento más oscuro de tu problema, el punto más adentro de la cueva, es el más indicado para encontrar refugio en Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo voy a ir a la iglesia cuando esté bien. ¿Cómo voy a ir a ver al Señor cuando esté mal? El mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, los sanos no tienen necesidad de ir al médico, sino los que están enfermos. Cuando estamos más oscuros, sin dirección, con más dolores, con más angustias, con más problemas, es cuando más necesitamos al Señor. Cuando no sabes qué hacer, es cuando más necesitamos al Señor. David le decía, Señor, mira a mi derecha, a mi izquierda, no hay nadie que se preocupe por mí. Estoy solo. Pero aún allí, en medio de la soledad, es importante entender que cuando estamos en la aflicción, no es un buen momento para tomar decisiones. Muchas personas renuncian al Señor, renuncian a buscarle, renuncian a seguirle porque se sienten mal. Porque creen que ya el Señor lo que hace es aplastarlos y eso no es así. En medio de la aflicción es cuando más necesitamos entender que Dios está así, buscando tu mano. Estira tu mano, yo estoy aquí, no te sueltes, no te vayas. La angustia no es el mejor lugar para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la carne te duele. La carne te dirá renuncia en todo orden de cosas. Me peleé con mi esposa. Estoy enojado, estoy dolido, estoy decepcionado. Decido separarme. Mala decisión. Porque estás dolido. Tu carne está decidiendo. Estoy enojado, voy a renunciar. Y después uno dice, chuta, como que la embarré. La carne no es un buen sitio para tomar decisiones. La carne te va a decir, manda todo a la punta del cerro. No se puede tomar decisiones bajo la influencia de las emociones. Por eso David se sentó en la cueva y empezó a adorar. Dejó que la pólvora bajara. Dejó que viniera el descanso del Señor.
Dejó que el Señor lo consolara. Y empezó a escribir. Y mientras él cantaba esta canción, yo me imagino a los 400 amargados ahí. ¿Y este cómo puede cantar? Mira lo que está cantando más encima. Es obvio que Dios lo abandonó. Es obvio que nunca va a ser rey. ¿Cómo puede cantar? La primera canción la cantó solo. Cuando David estaba en medio de la cueva, declaraba a Dios su situación. Yo quiero que cuando tú estés en situaciones así, hagas lo mismo. Tenemos que hablar con el Señor. Por eso les hemos enseñado la necesidad de la oración, lo imperioso que es orar, relacionarte con Dios. Exprésale lo que te pasa, cuéntale tu problema. Señor, aquí estoy. Hoy no tengo ganas, pero vine. Hoy no tengo fuerzas, pero vine. Hoy me siento solo, sola, pero vine. Aquí estoy en la cita contigo. Así que aquí estoy. Soy como el barro en la mano del alfarero. David, mientras le contaba esas cosas al Señor, sobre la marcha iba reaccionando y cambiaba el sentido de su canción y comenzaba a adorar en medio de la noche oscura. Y mientras escribía, su visión iba cambiando. Ya no eran 400 amargados alrededor, era un ejército. Era la posibilidad de tener a alguien a quien formar, a quien ayudar. Era la posibilidad de guiar a alguien. Empezó a entender que Dios quiso que estuviera en la cueva para tener un encuentro personal con Él. Empezó a entender que ese era el momento indicado, que ese era el tiempo y el lugar correcto, porque allí Dios estaba forjando su corazón. Ahí Dios lo estaba haciendo resistente. Ahí Dios le estaba diciendo, a pesar de que tú creas que estás solo, no estás solo. Esos que te despreciaban, yo los voy a poner a ti, a tu lado. Y aquellos que tú ves que no tienen esperanza, que no tienen cambio, aquellos que no tienen remedio, te los voy a poner para que los formes. Alguna vez me vi tentado de ponerle a la iglesia evangélica la cueva de Adulam. Pero habría tenido un desafío muy difícil. Porque todos hemos estado afligidos. Todos hemos estado endeudados y con amargura de espíritu. Pero de allí el Señor nos quiere sacar para hacer de nosotros algo diferente. ¿Cómo sé eso? Estos mismos 400 hombres que comenzaron siendo afligidos, endeudados y con amargura, se convirtieron en la mayor fuerza militar de su época. De entre estos hombres se levantaron 30 que destacaron por sus habilidades y coraje. Y se les conoció con el nombre de los valientes de David. 30 amargados, 30 afligidos, 30 necesitados de consuelo, 30 enfermos. Fueron conocidos después del proceso, después de una cueva, después de estar sumergidos en el dolor, fueron conocidos como los 30 valientes de David. Hombres dispuestos a dar su vida por su rey. Valientes, mataron gigantes, destruyeron enemigos, se levantaron como hombres de guerra. Personas que no tenían ningún propósito. Si tenían deudas era porque tenían familia, tenían casa, tenían algo que pagar. Pero Dios les cambia el sentido y los transforma en un ejército. Tú no sabes por qué Dios te llevó a Adulam, no sabes por qué Dios te está metiendo en una cueva, pero ese no es el momento de llorar y de quejarnos. Cambia tu lamento en danza. Cambia tu lamento en danza. En ese mismo lugar, en la misma cueva, David escribe otro salmo, el Salmo 57.
plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. O sea, la situación duró un tiempo. No fue una semana. Él estuvo un tiempo largo en la cueva. Cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, dice. Y David escribe: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Primero clama por misericordia y luego sabe que si yo clamo al Dios Altísimo, Él me va a favorecer. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y por eso le digo que los 400 no eran fáciles de llevar. Mire lo que dice el verso 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombre. ¿Qué hacían? O sea, tenían una lengua. ¡Wow! Ácidos en sus palabras. La amargura salía por su boca. Vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua una espada aguda. Allí estoy yo. Pero mire lo que dice en el verso 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Yo me imagino a David cantando esta canción. Él enviará desde los cielos y me salvará. Y cantaba. Y de repente miraba que los 400 lo miraban así como: otra vez está cantando. Otra vez está cantando. Mira, llevamos más de un mes aquí en la cueva. Yo creo que está mal. Y como él sabía que algo estaba pasando con su audiencia, le decía: Señor, mi vida está entre los leones. Su lengua es una espada aguda. Son hombres que vomitan llamas. Y sobre la misma, cuando ya había captado su atención, porque cuando tiraba esas indirectas, lo escuchaban. Y dice: mira, está hablando a nosotros. Somos hombres fuertes. Así nos ve David. Somos hombres poderosos. Dice que nuestros dientes son lanzas y saetas. ¡Wow! Cantemos con él. Mira, me da pena que está cantando solo. Y David seguía cantando: exaltado sea sobre los cielos. Y de repente escuchaba un coro: exaltado sea sobre los cielos. Y usted sabe que las cuevas tienen acústica así como esto. Como esto. Y en medio de la cueva, en el lugar oscuro y tenebroso, se comenzó a dar un concierto. Entonces yo quiero que entiendas que si tú puedes cambiar tu queja por una canción de gratitud, renace tu esperanza. Si te pones en pie en medio de la cueva para adorar a Dios, tu fe se renueva. Si pasas por encima del dolor, por encima de los diagnósticos y alabas al Señor con toda tu fuerza, a pesar de eso, tú ves milagros. Yo me imagino el interior de esa cueva. Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los amargados vieron un ejemplo. Por eso la Biblia hace el resumen y dice: y fue hecho jefe de ellos. Ellos mismos le dijeron: David, ¿por qué no nos guías tú? Ellos lo propusieron. Porque vieron el ejemplo de un hombre que no se rindió ante la adversidad, sino que siempre confió en su Dios. Ante la prueba, aún en medio de la angustia, esos hombres que eran peligrosos empiezan a ver y conocer una muestra de un Dios cercano, uno que no abandona, un Dios que no se rinde, un Dios que no te deja. Y lo vieron en la alabanza de David. Cuando tú estás atravesando situaciones en medio de la prueba, en medio del proceso, y alabas, la gente te observa. Primero te tratarán de loco y luego querrán lo que tú tienes. Nunca te quejes de pasar por Adulam. Cuando estés en Adulam, saca tu arpa y empieza a adorar.
Porque en medio de la situación, la adoración y la gratitud son contagiosas. Son contagiosas. La adoración y la gratitud son contagiosas. Entonces yo no sé si tú entiendes esto. Tú puedes estar en la angustia más extrema. Tú puedes estar en la situación más desesperada, en la noche más oscura. Ahora que conozco al Señor, me he ido peor. Pucha, perdón. Ahora que conozco al Señor, Dios te lleva a la cueva. ¿Sabes por qué? Te está reordenando la vida. Y en medio de la cueva, Dios espera escuchar de ti: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, ¿cuántos pueden levantar su voz? Entona la canción. Solo necesitas recordar que Él es grande. Tu problema no. Cuán grande es Él. Oh, cuán grande, cuán grande.